la idea de hoy es complementar un poco los temas que empezaron a ver en el teórico esta semana. En el teórico se estuvo trabajando o estuvieron viendo cómo eran los archivos, más que nada archivos de tipo binario, y nosotros vamos a agarrar, a ubicarnos en lo que es la semana del día de hoy, el día de hoy en esta semana, lo que es el manejo de archivos de texto. Ya hacemos una breve introducción del tema. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto como única estructura de datos o como estructuras de datos han sido bien hacer un arreglo en memoria. Después a ese arreglo dijimos que podíamos contenerlo de distintos tipos de datos, inclusive nuestros tipos de datos personalizados de acuerdo al dominio, que eran los registros. Y después dijimos, además de eso, podemos generar matrices. ¿Qué diferencia tiene un archivo, que también es una estructura de datos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, al menos en su formato de texto, respecto de las otras estructuras de datos que estamos viendo durante este año? Es que el archivo es una estructura de datos que se trabaja en el disco, con lo cual cada operación que uno quiere hacer con respecto a esa estructura de datos va a tener ciertos costos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acceder mediante el arreglo a una posición de memoria donde es mucho más ágil, es mucho más rápido por la misma concepción del recurso físico, que es la memoria tipo RAM, a lo que es acceder al disco donde uno tiene que pasar por ciertas instancias a través del sistema operativo para ir y luego poder conseguir la posición o la ubicación donde está el registro que estamos buscando, la información que estamos buscando dentro de un disco. Con los discos de memoria flash, los discos sólidos, es mucho más rápido, mucho más ágil el tema, pero sigue teniendo su costo. Con los discos mecánicos, que es los más comunes que se pueden encontrar, esa operación tiene cierta latencia, tarda tanto tiempo poder encontrarse los registros. No voy a mandar a meterme mucho más en el medio, solamente es como para decirlo en forma introductoria al tema, ¿sí? Pero sí nos sirve para entrar en lo que son los archivos de texto. Nosotros, en la clase del teórico, con los profes del teórico, ustedes lo que estuvieron analizando es cómo se manejan los archivos Python en general, y en particular cómo se manejan los archivos del tipo binario, donde ustedes estuvieron hablando de para poder generar archivos de tipo binario, lo que se trabajaba era algo que se llamaba la serialización, es decir, yo mandaba no solamente la información al disco, sino cómo estaba contenida esa información, y usábamos un módulo adicional de tal manera de poder grabar esa información de esa manera y con ese módulo después recuperarla. Algo importante con los archivos de por qué se usa ese módulo es por la forma en que yo tengo que grabar la información, no importa que sea binario o archivo de texto, yo tengo que recuperar la información de la misma manera en que la grabé. En los archivos de texto en particular, no es mucho el problema, porque lo que vamos a estar grabando de una u otra manera es una línea, es un print, por así decirlo, va a ser una línea de texto. Recuperar la información no va a ser tanto el problema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre al archivo de texto lo que tenemos que hacer es convertirlo al tipo de datos que nosotros queremos. ¿Cómo se manejarían entonces el tema de los archivos? Básicamente es como está puesto en este diagrama. Siempre desde el punto de vista de lo que es mi programa de Python, ¿sí? Yo puedo decir que desde mi programa voy a grabar al archivo, a un archivo de punto texto, ¿sí? En las operaciones que se me den para tal efecto, que ya vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo, ¿sí? Pero básicamente todo lo que se grabe en archivo va a estar aparejado a través de una función que se va a llamar write. Y a su vez yo puedo leer desde un archivo de texto o cualquier archivo que va a ser la operación de leer, que se va a llamar normalmente read. Entonces, eh, ¿cómo podrías trabajar? ¿Cuál es la diferencia principal entre un archivo binario y un archivo de texto? Es que un archivo de texto yo estar guardando solamente información en cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres, vamos a ver en el ejercicio que vamos a estar practicando, le podemos dar cierto formato, pero van a ser cadenas de caracteres. En cambio, en el archivo binario yo voy a estar guardando cadenas de bytes, ¿sí? Que después los voy a transformar en la información que uno desea. ¿Por qué damos los archivos de texto junto con los archivos binarios y por qué directamente no nos metemos
con los archivos binarios y seguimos. Básicamente porque es un buen punto de introducción para trabajar con archivos, porque además porque el desafío 4 que vamos a estar trabajando, vamos a estar empezando, no sé si esta semana o la otra, va a estar abierto, trata de manejar grandes lotes de números a través de archivos de texto. Y ustedes dirán, ¿son importantes los archivos de texto? Sí, son importantes, y les doy un ejemplo de la vida real. Por todos los informes, los reportes, las casillas de Rapipago, ¿sí? Toda la información sobre los pagos que las distintas casillas se han recuperado se envían a través de un archivo de texto a los distintos responsables de tener que recibir la plata, ¿sí? O sea, Rapipago cobra, ¿sí? A nombre de ciertas empresas. Esas empresas después tienen que registrar ese pago en sus sistemas. Entonces, para recibir esa información, RappiPago les envía un archivo de texto con formato, el cual les dice, el formato es tal para recuperar la información, y vos tenés que registrarlo en tu programita de Python, o en el programita donde esté hecho, para que ese pago esté de tu lado y sepas que esa plata te entró. Es un ejemplo real, es un ejemplo de cómo trabaja RappiPago para informar cuánta plata recaudó a nombre de la empresa a la que le está representando, le está cobrando en ese momento. Entonces, nosotros dijimos, y me voy acá al Python ahora, nosotros dijimos que uno podía leer o podía grabar desde el archivo, podría hacer operaciones write y operaciones de read. El tema es que dentro de Python nosotros tenemos que tener de alguna forma la posibilidad de representar a ese archivo, ¿sí? Y por lo general siempre eso lo vamos a hacer con una variable a la cual le vamos a llamar simplemente m de manejador o f de que es una fila, y permítanme que agrande un poco la letra. ¿Ahí se ve mejor? Díganme ustedes si se ve mejor o no. Se ve bien, sí. Ok, entonces la idea sería de representar a eso a través de una referencia. M va a ser una referencia, un apuntador a, a un archivo. Ahora, ¿cómo vamos a llenar esa variable? Es la cuestión, ¿sí? Porque así como está me va a dar un error, pero para llenarlo nosotros vamos a usar una función que se llama open. Open, si ustedes se fijan ya en el IntelliSense, lo primero que le está diciendo es file. Files dice, bueno, ¿qué archivo querés abrir? ¿Qué es lo que querés apuntar en tu programa que tiene información, básicamente? Y el modo es, la idea de decirle es, ¿cómo querés vos trabajar con ese archivo? Porque no es lo mismo decir que yo voy a leer, a que yo voy a escribir, o a que yo voy a agregar. Entonces, supóngase que yo tengo este archivo. Si ustedes se fijan acá en mi explorador de proyectos, tengo un archivito que se llama el números txt. Si yo abro ese archivito, de repente yo veo que tengo números, uno abajo del otro, una cantidad de números que agarré y armé ahora al vuelo, cuando estaba tomándome el mate cocido de las 8 de las 7:30 de la mañana para estar despierto. Entonces, lo que yo tengo que decidir ahora es qué voy a hacer con ese archivo de TXT. Es decir, qué es lo que quiero hacer sobre ese archivo. O lo quiero leer, o quiero grabarle, o quiero grabarle manteniendo la información. Y de ahí surgen los tres modos posibles que yo voy a tener. Yo puedo hacer R, puedo hacer, o sea, yo puedo abrir en modo R, en modo W o en modo A. ¿Sí? R va a ser lectura, o sea, cuando yo ponga R, lo único que voy a poder hacer con ese archivo es leer la información, y si yo leo la información, ¿sí? No voy a poder grabar. Si yo creo grabar me va a dar error, porque el open me va a decir, cuando yo quiera decirle grabar a este manejador, me va a decir no podés, no está abierto en ese modo. W me va a permitir a mí grabar esa información, con la salvedad de que si yo voy a abrir el archivo en modo W, me lo va a abrir vacío. ¿Qué significa? Que si el archivo no existía, me lo va a crear. Pero si el archivo existía, lo que va a hacer es eliminarlo y crearlo de nuevo vacío para que yo le pueda mandar información. Y el modo de append lo que va a hacer es lo mismo que está haciendo W, pero la única diferencia y la gran diferencia que va a tener es que me va a preservar el archivo en su estructura e información original.
Lo que me va a permitir es agregar nuevas cuestiones o nueva información a ese archivo. ¿Cuáles van a usar ustedes? Porque ustedes van a decir, listo, hago A, append, y como los vectores que estamos trabajando ahora y se me acaban los problemas. El tema es que el append no les va a dejar leer, ¿sí? Entonces, por lo general, acá tienen que ser bien pragmáticos y no tratar de reinventar la rueda. Si ustedes quieren agarrar y decir yo quiero leer del archivo, lo van a abrir en modo R. Si ustedes dicen que quieren grabar el archivo, ahí van a poder elegir el modo W o el modo A. Si no van a hacer ninguna otra grabación más una grabación inicial, ustedes eligen el modo W. Y si ustedes dicen, bueno, pero yo ya tengo algo y no lo quiero perder, entonces ustedes le escriben le abren el modo A de Append, ¿sí? Le vamos a decir a ustedes en los parciales, en los trabajos prácticos, en los exámenes que vengan de acá al fin del año, qué modo tienen que abrir el archivo. No, ustedes se tienen que dar cuenta y ese es el chiste de esta parte, ¿sí? Nosotros le vamos a evaluar cómo van a abrir ustedes el archivo y cómo van a trabajar con ese archivo. ¿Y por qué? Porque ya van a ver que trabajar con archivos es algo que es muy mecánico y muy directo. Entonces, si yo quisiera, eh, yo puedo tranquilamente abrir el modo R. Ahora, si ustedes recuerdan la ficha, supongamos que vamos a leer el archivo. Si ustedes recuerdan la ficha que hicieron de archivos binarios, si ustedes los abrían en modo binario en R, ustedes tienen que decir RB. Y de esa manera están diciéndole que este archivo, ¿sí?, contiene información en cadena de bytes. Pero nosotros no tenemos cadena de bytes acá, tenemos texto. Entonces, para decirle que estamos abriendo un archivo de texto, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es hacer un RT. ¿Sí? De esta manera yo le estoy diciendo a Python que este archivo, este manejador, que esta variable, va a hacerse responsable de manejar un archivo de texto. Respecto del nombre del archivo, yo acá no puse ninguna ruta, ¿sí?, porque lo generé acá. Nada quita que yo lo hubiera querido generar en el disco C, para lo cual yo tengo que poner la ruta completa de ese archivo, o bien rutas relativas. Noten algo, que si yo pongo de esta manera, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque lo que me estaba a estar asumiendo que este barra n que está acá es la variable de escape, el enter que ustedes han estado generando, ¿sí? Entonces, en ese caso, la única cuestión va a ser es que si ustedes quieren hacer un open y encuentra Python esto así, eso me va a dar un error porque me va a decir que no puede transformar el Unicode. Para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es normalmente lo que se llama escapar la barra invertida, hacer el escape. ¿Cómo le digo yo a Python que esta barra invertida es la barra invertida y no el carácter para generar el barra n o el barra t o lo que sea que vaya a querer hacer con una cadena de texto? Es colocando dos barras invertidas seguidas. Colocándolo de esa manera, ¿sí?, yo le dije a Python, esta barra invertida no es el carácter de escape para hacer caracteres Unicode especiales, de tab o enter, por ejemplo, sino que es el carácter en sí, barra invertida, para poder indicar los paths, el path completo hasta donde llegar a donde está el archivo, eh, números txt. Entonces, si yo quisiera hacer eso y ejecutarlo así como está, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo, oiga, usted está queriendo leer un archivo, pero el archivo no existe en ningún lado, ¿sí? No está, ¿no? Pero fíjense que si yo hago en W, en modo W, y lo ejecuto, no me, el error que me da es que me da permiso denegado. ¿Por qué? Porque estoy queriéndolo crear en donde, en el disco D, soy en el disco C, en el raíz, ¿sí? No es cuestión de poder hacerlo, pero si yo agarro y vengo, y supónganse que vengo a vengo acá y no voy mucho más allá, ¿sí? Si yo lo ejecuto así, de esta manera, ¿sí?, y quiero abrir el modo, y acá le pongo números.txt, y si yo le pongo el play, me va a decir, ¿sí?, que tengo un argumento inválido. ¿Por qué? Porque tiene que ser dobles barras, ¿sí?
Entonces, básicamente, cuando ustedes vean que les aparece este mensaje es porque les faltó esto. ¿Sí? Entonces, si yo ahora ejecuto, mi programa ejecutó con éxito. ¿Y cómo me doy cuenta que se ejecutó con éxito? Más de lo que me dijo Python, es que acá apareció el archivo txt, el cual está vacío. Ahora, yo lo tendría que de alguna forma llenar a ese archivo. O sea, este manejador acá a mí me dio la pauta de que voy a poder hacer un archivo en forma de grabación. Supónganse que yo quiero generar un montón de números aleatorios, ¿sí? Con lo cual voy a hacer el import del random acá arriba para que se vea. ¿Sí? Te lo voy a colapsar, que ya lo vamos a usar. Entonces, ahora lo que yo agarro y digo, bueno, generemos, qué sé yo, unos 500 números, ¿sí? Y yo voy a decir, ok, yo tengo que, en vez de hacer un print, lo que yo quiero hacer es grabarle. ¿Cómo hago yo la operación de grabar? O sea, yo tengo un número que va a ser un running, supónganse, un random.running entre 1 y 600. Supónganse que va a ser el número que yo quiera generar, ¿sí? Ahora, ¿cómo le digo yo a Python que grabe este n en el running? Y bueno, es a través de mi manejador donde yo digo m.write. Ok, y le digo n. ¿Sí? Una buena práctica respecto de los archivos es una vez que yo terminé de grabar, yo tengo que cerrarlo. ¿Sí? Entonces, de repente yo acá tengo la mecánica de cómo voy a grabar. Lo voy a grabar y lo voy a abrir en modo WT, ¿sí? Diciéndole que es un archivo de texto. Voy a grabar la información y después voy a cerrar el archivo. Si yo vuelvo a ejecutar esto, si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? De repente me está diciendo, no, bueno, no puedes grabar en línea en sí, tenés que grabar una cadena de caracteres. Entonces convirtamos este valor a una string. Convirtámoslo acá arriba, no seamos necios. ¿Sí? Está bien. Entonces, grabándolo yo ahora, ejecutándolo, mi archivo se generó. Pero fíjense que si yo vengo y abro, de repente yo tengo alguna información acá generada, en números, acá arriba está, perdón, tengo una información generada y cuando lo abro, están todos consecutivos. ¿Sí? Esto no es un solo número, son los 500 números. ¿Sí? Con lo cual no los grabé, ¿en qué forma? No los grabé a razón de un número por línea. Con lo cual, leer este archivo así como está, me va a ser imposible. Si yo quiero leer ahora el archivo y levantar este número, me va a dar posiblemente un error Python. ¿Por qué? Porque desbordé el tipo de datos, o voy a desbordar el tipo de datos que yo decidí crear. Entonces, para poder generar bien la información en un archivo de texto, además de convertir este número, por ejemplo, en una cadena de caracteres y a razón de un número por línea, yo le agrego el ~n. Noten que le agregué solamente eso y no le voy a cambiar el modo de apertura. Entonces, de ahora cuando lo ejecute, cuando yo vengo acá, de repente ahora mis números están a razón de 1 por línea. Estando a razón de 1 por línea, yo los puedo leer. ¿Y cómo los voy a leer? Supóngase que yo acá nomás quiero agarrar y yo ya hice el close, ¿sí? Entonces ahora tengo que volver a abrir mi archivo, pero esta vez, yo mi archivo no lo quiero abrir para grabar, lo quiero abrir para leer. Con lo cual, yo lo voy a abrir en modo RT. Y ahí lo que yo voy a hacer es ir leyendo línea por línea. ¿Cómo haría eso normalmente? Bueno, esto se puede hacer con un ciclo for, ¿sí? Donde yo voy a decir por cada línea, ¿sí? En M, creo que es así, vamos a ver, hacen la grabación, el print. Y también después lo cierran. Si yo lo ejecuto ahora, supóngase que esta parte yo la voy a quitar porque ya lo grabé, no quiero comentar, no quiero que lo cree de nuevo.
Si yo leo, ¿ven? Empezó a mostrarme un registro por cada línea que tenía mi archivo de texto, ¿sí? Tantas líneas como yo creé. ¿Por qué tengo un renglón de por medio? Porque recuerden que el print me hace un barra n en su carácter de end, ¿sí? Pero si yo le agarro al end, le pongo esto, una comilla simple, la cadena vacía, y lo vuelvo a ejecutar, ahora sí uno abajo del otro. ¿Pero por qué? Porque yo grabé los archivos uno abajo del otro. Un número por línea, ¿sí? Esta línea ya tiene el barra n, con lo cual tenemos que tener en presente esa información. Tenemos que tener en cuenta eso a la hora de que nosotros querramos procesar nuestro archivo. Si yo quisiera agarrar y decir, bueno, que me muestre todos estos archivos, en vez de un número por línea, que me muestre todos los números separados por coma, por ejemplo, si yo pongo esto, ¿sí? De alguna manera yo tengo que quitarle a esta variable el barra n. ¿Cómo haríamos eso de quitarle el barra n? Y bueno, ahí usaríamos el slicing de lo que son los arreglos y yo le diría directamente -1. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar mi programa, ahora los tengo todos en una sola línea, separados por coma. ¿Se va entendiendo la cosa? ¿Cómo viene la mano con el manejo de archivo de texto? Ger, Sí, te interrumpo ahí y ya llegó el taladro, no sé si lo escuchan de sí, fondo o no. sí, Oh, poquito. bueno, Sí, entonces lo digo rápido. Un par de dudas que estuve viendo en el foro mientras vos comentabas. sí. Eh, Primero, recordemos que esto es una estructura de datos, ¿no? ¿Y cómo se crea el archivo? Nos preguntan por ahí en el chat. El, ¿Cuándo se crea o cómo se ujú, crea? Esa es una ujú. de las preguntas. Bien, una de las preguntas es en Open, cuando yo generé el archivo en modo WT, el archivo, esta función Open, cuando identificó que es una operación WT o una operación AT, si el archivo no existe, lo va a crear, ¿sí? La diferencia está en que el modo Append, si el archivo ya existe, lo va a dejar como está, ¿sí? Ambos modos crean el archivo si no existe, ¿sí? WT es más violento porque si uno tiene información, esa información ya la perdió con el modo WT porque el archivo se recrea, se vuelve a crear y después se le puede guardar información. Con el modo de Append, si el archivo existe, uno lo abre y está listo para grabar y agregarle registros al final. Pero si el archivo no existe, el append también lo va a crear, porque necesitamos el lugar de donde ir a guardar la información. De eso se encarga la función open. Open es la que va a determinar si tiene que crear o no el archivo, dependiendo del modo en que yo lo abra. Bien, la siguiente pregunta es si se va a grabar cada vez que ejecutemos el programa y No, entonces recordemos la idea de persistencia, o claro. sea, la prestación principal que nos dan los archivos es justamente no cargar los datos en cada ejecución, sino cargarlos una vez, como hizo el profe con el primer método, y luego ese archivo va a seguir ahí cuando el programa termine. Entonces, cada consulta, cada vez que ejecutemos un programa de lectura, mientras el archivo siga ahí, se va a poder leer. Esa es la gran ventaja de esta nueva estructura. Eh, Eso es porque lo estás posiblemente crear en un lugar, Alejandro, donde no tenés permiso para generar el archivo. Por eso que te está diciendo en soporte de operación no writable, o lo has abierto en modo R, o lo has abierto en un modo donde no, en un lugar donde no estás permitiendo el sistema operativo grabar información, como yo hice en el C. Bueno, y por último, y dejo de interrumpir con mis ruidos, repasen, ustedes en la clase teórica vieron la idea de archivo en general. ¿Qué es un archivo? Una estructura de datos que da persistencia, que es lo que el profe explicó hace un ratito. Después hay dos maneras de tratar esos archivos, como binarios o como texto. ¿Qué particularidad tiene el archivo de texto? Que yo lo tengo que poder abrir en un editor, como está haciendo el profe con Notepad, y que todos los caracteres sean entendibles, que no haya corazoncito, cosito raras adentro, formas raras, inentendibles. Ese es el objetivo, trabajarlos como una cadena y por eso no le permitió escribir recién un número.
todo lo que ustedes están preguntando en el foro de pickle, de load, de esto, tiene que ver con un archivo puramente binario y la serialización del registro, no del objeto, la serialización del registro, que es también lo que el profe comentó al inicio de la clase. Sí, es un archivo, ambos son archivos, pero el formato de lo que contienen es diferente. En el archivo de texto tienen que ser todas cadenas y se tiene que reconocer el carácter de salto de línea o el barra n, que por eso luego lo extrae el profe para presentarlo en pantalla si no lo quiere incluir. Ok, entonces, resueltas las dudas, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un ejercicio, ¿sí? Pero ya de repente no vamos a estar guardando números en nuestro archivo, sino que lo que vamos a estar guardando es un registro, ¿sí? Para eso lo que nosotros tenemos es un archivo ya que se llama reservas CSV, que con este link ustedes lo pueden bajar y les recomiendo que lo dejen en el directorio del proyecto para que no tengan tanto problema. Entonces yo digo que acá tengo el número de reserva, o sea, si ustedes se fijan, el enunciador está diciendo cómo van a estar los datos y de qué tipo de datos estamos hablando, lo que es string, lo que es entero, ¿sí? Y lo que es de tipo flotante. ¿Cómo se guarda esto? El archivo, el formato CSV es un formato de texto, un archivo de texto, pero que tiene un separador para indicar los distintos campos que lo van a conformar. Si yo quiero abrir el archivo CSV que tengo, no lo tengo, entonces bajémoslo. Entonces yo voy a bajar mi archivo CSV, eso yo lo tengo acá, 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 no, acá. Y tengo que ingresar acá, y acá voy a guardar mi archivo de texto. Cuando yo lo termine de bajar, ¿sí? Entonces va a aparecer acá mi archivo CSV. Si ustedes se fijan, el archivo tiene toda una información a razón de un registro por línea. Pero cada componente de ese registro, ¿sí? Está separado por una coma. Entonces yo digo, este es el número de la reserva, este es el nombre del que está cumpliendo años, esta es la edad, este es el tipo de servicio que contrató, la cantidad de invitados que trajo y cuánta plata le va a pagar. ¿Sí? Básicamente. Yo esto lo generé, ¿sí? En su momento, ¿sí? Y lo dejé ahí esperando que ustedes lo bajen para hoy miércoles. Yo no voy a tocar más esto originalmente a esta información. Entonces, en base a este archivo, lo que tenemos que empezar a resolver es, primero, mostrar el contenido del vector. O sea, lo que nos va a pedir el enunciado es, eh, como es muy costoso para mí estar leyendo registro por registro desde el archivo, ¿sí? Lo que se hace normalmente es traer toda la información que está contenida en el archivo a memoria, ¿sí? Por ahora nosotros vamos a estar trabajando de esa manera, ¿sí? Traemos el archivo a memoria en un arreglo del tipo registro, para lo cual yo les dejé el archivo, el punto .py, para la redundancia, de la reserva. O sea, ¿qué es lo que contiene acá este archivo punto .py? Es mi, mi registro, como está compuesto, ¿sí? Algo que me determine a mí la descripción de cada un tipo de servicio, porque si ustedes se fijan en el enunciado, lo que dice hay que mostrar el vector el vector, se mostrar los registros que leáis del archivo, pero incluyendo la descripción del tipo de servicio. Eso se los dejé como ya listo, como para que no tengamos que renegar. Es muy sencillo, es una tupla que retorna en base al tipo de servicio la descripción. Yo voy a usar las cadenas, el format, para retornar la información de un registro, y ya después voy a estar trabajando sobre, ya voy a estar explicando cuáles son estos dos elementos que están acá, que nos van a servir un poco más adelante. Acá esto está mal. Esto es... Pues tengo que arreglar, cambien ustedes en vez de coma, punto y coma, coma. Entonces,
Lo primero que yo tengo que hacer, ¿sí? En mi principal, si ustedes se fijan, yo tengo mi menú de opciones, los validadores que ustedes conocieron, esto también se los he dado, ya listo, que está en el main para la clase, ¿sí? Entonces, esa estructura básica ya la tenemos. Y si se dan cuenta, lo primero que yo tengo que hacer es generar el arreglo, ¿sí? Pero para generar el arreglo, si nos percatamos un poquito, está en el manejador de archivos que yo creé con dos funciones, generar arreglo y grabar arreglo, las cuales están vacías. Empecemos a trabajar con generar arreglo, que básicamente lo que yo tengo que hacer es leer de mi archivo CSV y generar un vector de registros de tipo reserva. Entonces, ¿cómo se haría esto? Lo primero que vamos a hacer es generar un vector, ¿sí? El cual yo voy a llamar una variable que va a ser vector, que va a ser una lista vacía, y obviamente eso va a ser el resultado de lo que nosotros tengamos que leer. La forma, lo siguiente, es decir, bueno, lo tengo en un archivo, yo sé que lo tengo en un archivo, es decir, vino acá y me dice, yo tengo mis reservas CSV, ese es el archivo que yo tengo que leer. Por más que tenga un formato distinto a TXT, yo sé que esto es un archivo de texto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer el open, ¿sí? De reservas.csv. Y si yo voy a leer, ¿en qué modo voy a abrir el archivo? En RT. Acá surge una cuestión adicional. ¿Qué pasa si este archivo de reservas no existiera? ¿Qué pasa si yo no tuviera el archivo acá en reservas? ¿Sí? De alguna forma yo tengo que chequear, porque yo no estoy, yo me tengo que asegurar de que el archivo exista. Nada me asegura, nada, absolutamente nada me dice con absoluta certeza si este archivo existe o no en el directorio que le estoy diciendo que exista, ¿sí? Con lo cual, para poder yo abrir modo lectura, siempre, pero siempre lo que tengo que hacer es asegurarme que ese archivo realmente exista. Entonces, acá lo que yo voy a hacer para eso es importar un modulito que se llama path. ¿Qué me permite a mí el os.path? Es un modulito de OS, es de Operating System, del sistema operativo básicamente representa, y el path es el manejo de rutas o el manejo de direcciones o de folders del sistema operativo. Lo que voy a preguntar acá es si existe, si en os.path existe el archivo, como habían dicho por ahí en el chat. Pero ¿qué es lo que va a recibir existe? Algo que siempre va a recibir es el nombre del archivo. Es un error muy común, es un error muy común que muchos ponen M acá. Pero M no existe. M tiene que existir solo si el archivo existe. Entonces, ojo, exist es una función que recibe la ubicación del archivo en modo string. M es lo que nos va a permitir administrar dentro del programa esa ubicación si es que esto nos da true. Se nota la diferencia, ¿verdad? Manejador de archivos es algo que yo creé y ustedes tienen que crear a mano. ¿Sí? Un módulo que yo creé para el práctico, para ahora. Eh, entonces, yo tengo mi manejador de archivo sí, para mi programa, sí y solo si mi archivo existe. Una vez que yo lo creé, lo próximo que yo tengo que hacer es hacer un ciclo for, ¿sí? Ciclo for, donde voy a hacer que por cada línea en ese manejador de archivo. Si yo lo ejecuto ahora a eso como está, como lo habíamos hecho, por ejemplo, y genero mi pequeño main acá, ¿sí? Y le pongo generar arreglo, obviamente acá falta el close, ¿sí? Si yo ejecuto mi módulo ahora en esta forma para que me muestre lo que tiene reservas, lo que me va a mostrar es una línea por debajo de la otra, ¿sí? De nuevo, tiene el barra n, con lo cual
yo le hago el -1 para que me muestre una línea por debajo, abajo de la otra. Pero esto es una string donde todo separado por coma. Nada indica que es un registro. ¿Por qué sé que es un registro? Por la misma concepción del problema. Porque yo dije que esta línea que está resaltada acá es una reserva. El problema que viene ahora es que yo tengo que agarrar esta línea y asignarle a una reserva cada uno de los campos que ustedes están viendo ahí. Y acá nos vamos a valer del manejo de cadenas de caracteres para hacer esto. Si fuéramos malos, sí, si fuéramos malos, lo que yo diría es, bueno, recordemos el parcial número 2 de letritas y hagan un proceso de que determine a partir de la cantidad de comas que hay y después asigne el campo que corresponde. Es algo que tranquilamente se podría hacer. Yo sé que la primera coma es el número de reserva, la segunda coma es el nombre, la tercera coma es la edad, la cuarta coma es el tipo de servicio y así hasta llegar al monto. Pues Python ya nos provee una información de tal manera, una función, que hace eso por mí. Y ustedes la han usado y quiero ver si se acuerdan de cómo se llama esa función. Se hartaron de... Ahora no se Se acuerdan harta- porque nos pelearon se en todo el TP, hartaron, pero ahora sí, ahí va, se hartaron de decirnos, profe, se puede usar esa función, profe, se puede usar esa función, Ger, profe, sí. aprovecho la interrupción para que si les podés partir el código de reserva, por ejemplo, los chicos ahí con Oh, el truquito de la división vertical, así tal vez si alguien viene atrasado con ese, ahí con el botón derecho, no, a mí me lo hace con el botón derecho sobre reserva. eh, Sobre el tab de reserva, ahí, split vertical. Vertical, eso. Entonces, que por lo menos vean si están atrasados con ese, que bueno, revisen lo que ahí están está. haciendo. Entonces, ¿cuál es la función? Vamos a ver, ¿cuál es la función? Si se acuerdan, ¿sí? Ustedes han usado una función que a mí me permite trabajar y decir, bueno, yo quiero agarrar y tomar distintas partes de esta cadena sin hacer ningún esfuerzo. Yo sé que mis cadenas están separadas por coma. Yo quiero que me separe esa cadena en varias subcadenas. ¿Qué función usamos? No, ahí va, ahí agarró. Sí, tuplas la vamos a terminar usando porque en definitiva es algo que va a retornar. Pero la función es lo que dijo Jeremy, es split. Entonces acá me da buen pie para decirles a ustedes cómo trabaja esta función que tengo acá. Voy a usar la split. ¿Qué es lo que hace la split? Es agarrar y decir, bueno, Para, sí, perdón, te interrumpo. Es un chiste, chicos. No, en clase no la usamos. Algunos alumnos la conocían porque habían investigado en internet o la conocían de otro lado y nos discutían que la querían usar en el parcial. Por eso hace el chiste el profe, pero ustedes no la tienen que recordar. en el En clase parcial nunca la vimos. y en el TP2. Sí, sí, es un Entonces, chiste, es un chiste. entonces, ¿qué es lo que hace la función de split? La función de split recibe el argumento por lo cual yo digo cómo va a estar separada esa línea. ¿Cuál es el criterio por que sé cuál es cada campo? Y es la coma. Entonces, lo que hace la función de split es por cada coma que encuentre me va a generar un elemento en una lista o tupla que me va a retornar a split. Entonces, lo que hace es partirme esta línea, ¿sí?, en varias subcadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, en seis subcadenas, ¿sí?, dentro de una tupla. Cada una de esas subcadenas, cada uno de los elementos de esa nueva tupla que me genera el split, va a ser un campo del registro. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, después lo que yo tengo que hacer es asignar mediante el acceso directo. Ahora, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque yo no tengo forma de relacionar este string, que es este número. Lo único que yo sé es que la posición 0 de lo que me retorna la split es el número de reserva. ¿Por qué? Porque es el primer elemento que yo tengo antes de cualquier coma. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ok. Yo sé que el nombre es la segunda posición de la tupla. ¿Por qué?
porque es lo que está a la izquierda de la segunda coma. ¿Sí? Entonces, esto va a estar en la posición 1 de lo que me retorna split y así sucesivamente hasta que yo, por medio del acceso directo de la tupla, ¿sí? Que me genere el split, yo generé mi registro. Generado mi registro, invoco a la función constructora, como está acá, y retorno esa reserva. ¿A dónde voy a retornar esa reserva? Y bueno, en vez de decir lo que va a hacer acá, lo que yo voy a hacer acá es decirle, convertime esta línea a este registro. ¿Sí? Para lo cual, lo que yo tengo que hacer aquí, from import, from reserva, import string to reserva. Y entonces acá lo que yo voy a decir es convertime esta línea al registro que a mí me interesa. Entonces, si yo ahora hago un print de reserva, si yo hago ahora un print de reserva, la visualización de mi archivo ya cambia. Noten que ya no veo líneas, sino que lo que me está diciendo, bueno, reserva es un objeto, ¿sí? Reserva es un registro, ¿sí? Yo sé que me lo convirtió, ¿sí? Si yo hago el toString de esa reserva, y esa función no la tengo en el import, con lo cual voy a decirle, ¿sí? El toString básicamente es separado por pipes cada uno de los campos de esa reserva. Si yo lo ejecuto, fíjense que ahora mi formato ya es distinto, ¿sí? Y de repente tengo separado por pipe cada lo que antes tenía separado por comas, con un formato mucho más pipí cucú, ¿sí? Pero yo no quiero que se me muestre, yo no quiero que se me muestre esto en un print. Lo que yo quiero es agregarle un arreglo. Con lo cual, en vez de hacer un print, lo que yo voy a hacer es un vector.append de esa reserva. Dicho eso, ¿sí? Cuando termine de leer, esto me va a retornar un vector, ¿sí? ¿A dónde me va a retornar ese vector? Y me lo va a retornar al main, ¿sí? Y acá en el main es donde yo tengo que hacer es, cuando vino acá a este punto, esto es mi vector de reservas. O sea, mi manejador de archivos me leyó el archivo, me llenó el arreglo, ¿sí? Y me devolvió ese vector a este punto. Ahora lo que yo tengo que hacer es hacer un display. Básicamente tengo que decir es mostrar el vector. La opción 1 del enunciado dice mostrar el contenido del vector incluyendo la descripción del tipo de servicio. ¿Sí? Yo ya tengo el formato ese, yo ya les mostré el formato ese que tenía, y esto me está molestando, eh, 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 que tenía anteriormente. Acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, el toString del registro ya me está diciendo de qué tipo de servicio es, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es una función que diga mostrar vector o como se puede decir por ahí, display de reservas. Entonces, lo único que me queda por hacer acá es, yo recibo un vector, ¿sí? Me gusta ponerla así, y la idea ahora hacer es determinar si realmente, a través del programa, si esta reserva que yo tengo acá, realmente está llena de la información que yo leí del archivo. Entonces, para el caso ese, lo que yo voy a hacer es, supónganse, le puedo dar un formato, es decir, un print listado de reservas, y ya que le gustó el format, podemos poner acá, y yo puedo poner un título, pero no lo voy a hacer directamente. Podría hacer un título, pero no voy a tener tiempo de hacerlo. En la solución va a estar el título, no se preocupen, con un formato más lindo, pero cuestiones de tiempo me van a impedir hacerlo acá. Supóngase que yo le pongo algo así como de esto de acá, y después yo voy a correr por cada reserva en el vector. Lo que yo tengo que hacer es un print del toString de esa reserva. Entonces, si yo ahora ejecuto este módulo, noten que si, como yo tengo el main
me va a mostrar el menú de opciones, en vez de mostrarme el manejador de archivo, de mostrarme el resto. Por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿sí? Si nos comparamos, en ambos lados, ¿sí? En ambos lados yo tengo el main, ¿sí? ¿Cuál es la mayor diferencia? Es que esto se va a ejecutar si yo ejecuto este módulo, pero si yo estoy ejecutando este módulo que es el main, principal lo que se va a ejecutar y no se va a ejecutar nunca esto, excepto cuando yo lo invoque aquí arriba, ¿sí? Es por eso que es importante, recuerden que es importante hacer este control de quién ejecuta qué cosa. Entonces, si yo hago mostrar el arreglo de reservas, de repente yo ahora veo acá que tengo, ¿sí?, toda la información, ¿sí?, del listado de reservas separados por pipes. ¿Sí? Entonces, el display lo único que va a tener es eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo, muy rápido, muy directo el tema. ¿Qué hice hasta ahora? Lo único que hice fue leer de mi archivo, llamar generar arreglo, que lee del archivo, me genera un arreglo de reserva y la primera opción es mostrarlo, ¿sí? Vamos con la segunda opción. La segunda opción lo que me dice es agregar una nueva reserva de arreglo con un número que se ingresa por teclado. Validar que dicho número de reserva sea único y solicitar el resto de los datos. Entonces, mi segunda opción es, y voy a cerrar esto para que sea más cómodo, es agregar reserva. Denme un segundito que creo que se me estoy quedando sin batería. Entonces, lo primero que deberíamos hacer acá en crear reservas es pedir el número, ¿sí? Noten que el enunciado me está diciendo que pido un número que se ingresa por teclado. Tengo que validar que dicho número de reserva sea único, es decir, que no exista previamente en el arreglo, y solicitar el resto de los datos. Es decir, yo primero pido el número, ¿sí? Input, ingrese el número, el nuevo número de reserva, avancé, y después tengo que verificar si este número existe o no en el arreglo, ¿sí? Para lo cual, yo lo que tendría que hacer es un recorrido de ese arreglo y decir, por cada elemento del arreglo, ver si el número que se me ingresó es el número que se me está solicitando. Entonces, para eso lo que yo voy a poner es una función existe en el vector, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá me faltó a mí pasar el arreglo de reservas y ninguno de ustedes me dijo que había que pasar el arreglo, ¿sí? Si existe en el error, se existe en el vector ese número de reserva que yo le estoy preguntando al usuario, pidiéndole al usuario que cargue. Entonces, si no existe, ¿sí?, voy a generar mi arreglo, voy a generar mi registro. Ahora, si no existe, le voy a decir, no puede generar el arreglo, no puede generar la reserva, perdón, el número ya existe. En todo caso, si quiere, va a tener que pedir de nuevo la opción hasta que se dé cuenta que tiene que poner otro número. El tema está que esta función, ¿cómo hacemos esta función? ¿Sí? Básicamente lo que yo tengo que hacer es recorrer este arreglo y preguntar si este arreglo existe en este número. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es crear yo una bandera, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es decir una bandera si lo encontré o no. Encontré, le voy a decir, voy a asumir
que no lo encontré, false. Y ahora voy a tener que recorrer el vector para determinar si lo que yo asumí con esa bandera es cierto o no. Con lo cual, yo voy a recorrer por cada reserva en el vector y voy a preguntar si el número de esa reserva es el número que me viene por parámetro. Si es así, entonces encontré va a ser igual a true, es decir, lo encontré, y como lo encontré, no tengo que seguir recorriendo el arreglo. Si yo sigo recorriendo el arreglo, incurro en un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo encontré y yo sé que es único, ¿para qué sigo avanzando en el vector? Con lo cual, yo acá coloco el break. Y lo último que tengo que hacer es retornar si encontré o no ese número. Si no lo encontré, si lo encontré me va a decir ajo y agua, ya existe, no puedes. Pero si no existe, lo que yo voy a decir es, bueno, empezame a dar el resto de los datos. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del cumpleañero? Sí, se puede poner el return. Yo lo quise hacer con bandera para poder recordarles el tema del break. ¿Por qué? Porque muchas veces les pedimos que filtren el arreglo y que busquen algún elemento, no para saber si es único o no, sino para mostrar su información. Y una vez que lo encontraron, hicieron un bruto print y después siguieron recorriendo y nunca pusieron el break. Y eso está mal, es un error. Entonces, lo hice de esta manera para recordarle, siempre pongan el break cuando la condición de búsqueda es true. ¿Lo encontraron? No sigan recorriendo. Si ustedes dicen que tienen que encontrar uno y solo un elemento, no sigan recorriendo el arreglo una vez que lo encontraron. Salgan de ese arreglo, de ese recorrido. No tiene más sentido. Distinto es si ustedes tienen que hacer algo, un barrido secuencial completo, que ya vamos a ver el ejemplo. Sí, se puede poner ratón sin más. El display. Sí, sí, sí. Sí, pueden usar el return. De nuevo, yo no lo uso el return para explicar el tema. Entonces, usted acá piden todos los datos, ¿sí? El nombre, la edad, y acá para la edad, sabemos que la edad está entre 0 y 13 años, entonces yo tengo el validador entre 0 y 13 y le digo ingrese su edad. ¿Sí? Yo sé que también tengo que pedir el tipo de servicio, que también va a ser una validación de rango entre 0 y 3. Ingrese el tipo de servicio que contrata, el tipo de servicio, ¿sí? Los invitados, ¿sí? Que básicamente es preguntarle cuánta gente va a venir acá, qué tanto lo quieren o qué tanto dicen que lo quieren al cumpleañero. Bien, y el monto, que también es esto que se encuentra aquí. ¿Sí? Lo próximo que ustedes tienen que hacer es crear la reserva, ¿sí? Para lo cual yo ya tengo importado mi módulo de registro, ¿sí? Donde le pasan el número, le pasan el nombre, le pasan la edad, le pasan el tipo de servicio, los invitados y el monto. Y una vez que ya tienen creado el registro, lo único que quede por hacer es el append de esa reserva y decirle al usuario se ha generado
exitosamente la nueva reserva. ¿Sí? Entonces, si repasamos, yo le pido el número de la reserva. Me aseguro que no exista. Si no existe, pido el resto de los datos, creo el registro, lo agrego y le hago todo OK. Si el archivo, el vector ya tiene un número de reserva con lo que ingresó el usuario, entonces le digo que no puede generar la reserva porque eso ya existe. El tercer punto, ¿sí?, dice que hay que poner tipo de servicio solicitado, ¿sí?, y mostrar, o sea, determinar el monto total que el salón ha obtenido por el tipo de servicio y mostrar los resultados e informar qué servicio presta el mayor monto. Entonces, para hacer eso, ¿sí?, primero lo que yo tengo que hacer es generar un vector de acumulación, ¿sí? Básicamente, en la opción 3, lo que yo tengo que hacer es acumular por tipo de servicio, ¿sí? A lo que yo voy a decirle siempre en los vectores de acumulación, de conteo, en el caso también de las matrices, lo tengo que decir desde dónde voy a sacar la información. Y le digo desde los vectores de reservas que yo tengo. Después voy a crear mi función, ¿sí? Voy a crear mi función, ¿sí? Y acá con los vectores de acumulación siempre voy a decir que van a ser inicializados en 0, cuántas posiciones y la cantidad de posiciones que me indica el tipo de servicio. ¿Cuántos tipos de servicios tengo? Son 4. Que en definitiva voy a hacer lo que voy a estar retornando al final, ese vector de acumulación. En el medio tengo que recorrer mi arreglo, ¿sí? Tengo que recorrer mi arreglo donde están las reservas y acumular el monto, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo que hacer es, en este punto, decirle más igual a la reserva punto monto. El tema está en esta cuestión acá. ¿Cómo voy a decirle que vaya a una posición determinada del arreglo? ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Exacto. Lo que... no, Gabriel, no es exacto eso. Ahí va, ahora me va gustando. Entonces, el vector de acumulación, ustedes dicen, del tipo de servicio que tiene esa reserva, acumula el monto. Cualquier otra cosa que sea distinto de estas líneas está mal, ¿sí? Tengan en cuenta eso muy fuertemente. No vayan a preguntar, no se les ocurra preguntar si el tipo de servicio es igual a 0, entonces va su 0 más igual a reserva punto monto. Si ustedes hacen esto, se les va a cortar los dedos. Está mal. Se les va a dar todo mal el punto. ¿Sí? Tabla, exactamente. ¿Sí? Si, si ustedes hicieron esto en el parcial, sepan que no van a sumar nada ahí. Absolutamente nada. Ni lo van a corregir el resto de la función. ¿Sí? Siempre acceso directo. ¿Sí? Siempre lo hacemos de esa manera para ver si se dan cuenta o no que tienen que usar el acceso directo en el vector de acumulación. Entonces, una vez que ya tengo mi vector de acumulación, lo próximo que a mí me interesaría saber es cuál es el mayor tipo de servicio eh, que se generó, ¿sí? O sea, yo tengo que mostrar no solamente esta acumulación, sino que también tengo que mostrar cuál es el mayor de este arreglo, básicamente. Entonces, lo que yo voy a decir es que me muestren el mayor y lo que voy a buscar es buscar mayor monto, ¿sí?
Pero ¿de dónde lo voy a buscar? ¿De la reserva o del vector de acumulación? Porque de los dos lados lo puedo sacar, ¿sí? Del vector de acumulación. ¿Por qué? Porque ya procesé la información de reservas para que me sea más fácil buscar el mayor, ¿sí? No tengo que hacer ninguna base de magia raro, ¿sí? Usando esto porque ya lo hice para generar el vector de acumulación. Entonces, la función, ¿sí? Acá va a ser la búsqueda de un mayor. Para la búsqueda de un mayor, yo voy a decir que el mayor monto, el mayor en ese momento, va a ser el cero, la posición cero, el tipo de servicio cero, ¿sí? Pero yo no voy a comparar por los índices o por el tipo de servicio 0, 1, 2 o 3. Lo que yo voy a estar comparando es el mayor monto, ¿sí? Con lo cual, yo voy a asumir que así como asumí que mi mayor es el primer elemento, Ger, sí, no, acá estamos hablando con la Marcia que no puede hablar, que ella no sabemos si vas a poder llegar al grabado. ¿Por qué creo que no sí. pasas el grabado No, y pero después volvés a este si te sobra el tiempo? Vos decís que te va a alcanzar. sí, sí, me va a alcanzar. Porque Dale, no voy a hacer listo, no voy a hacer el 4. El 4, ¿cuál sería? No, el 4 lo voy a dejar de lado y volveré a ese. dale. Entonces, el mayor monto, lo próximo que tengo que hacer es hacer un ciclo for, ¿sí? Y acá lo que voy a preguntar es si lo que tengo en ese momento en el vector es mayor al mayor monto, ¿sí? Si eso es así, entonces mi mayor ahora tipo de servicio es I, ¿sí? Y mi mayor monto, ¿qué va a ser? Y lo que va a tener el vector sub I en ese momento. Cuando termine de recorrer, lo único que voy a hacer es retornar el mayor y con eso está. Para mostrar el arreglo, simplemente hago un for I in range del len del vector de acumulación y yo digo directamente descripción servicio, ¿sí? TCI, le hago un igual, P sub I, ¿sí? Y después una vez que sale le digo que el mayor tipo de servicio, el mayor monto, el tipo de servicio con mayor monto fue mayor, ¿sí? Y con eso estaría hecha el punto 3. Voy a saltar un momento el punto 4, como me pidieron las profes. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, acá lo que me dice es salir del programa, pero antes de terminar de grabar, grabar nuevamente todas las reservas en el archivo. Hay que sobreescribirlo. ¿Por qué? Porque el usuario partió originalmente con una serie de reservas que ya tenía persistidas en el disco, que estaban en este archivo. Pero tranquilamente pudo haber ejecutado muchas veces la opción 2 de nuestro programa. Pudo haber agregado, supónganse, 10 o 15 reservas nuevas. El tema está en que cuando sale del programa, esas 15 reservas nuevas, supónganse que sean así, no van a existir en el archivo. Entonces, la próxima vez que ejecute el programa y quiera levantar esas reservas, no las va a tener, porque estaban en memoria. Una vez que finalizó nuestro programa, la memoria libera el espacio y toda la información que se generó se pierde. Es por eso que es muy importante el tema de archivos, porque me permite a mí conservar o persistir la información en un lugar no volátil, como es la memoria. Entonces, la idea sería, eh, a la grabación de la clase se la voy a pasar a la profe Marcela o al profe Valerio, y ellos decidirán si van al canal de YouTube o no. Ya después lo vemos. ¿Sí? Sí, vuelvo a aclarar un segundito. No, cuando grabamos informalmente yo lo subo a mi canal para no confundir en el de la cátedra.
pero en este momento, como este tema lo vamos a ver solo en la clase práctica, nos pidieron que las grabemos para tenerla de referencia. No sé si van a subir la nuestra o alguna otra clase, después les avisamos por el foro dónde queda grabada, no se preocupen, dónde queda subida. Entonces, retomando el tema, como yo necesito mantener mi información, porque en definitiva es plata que voy a cobrar, es lo que dice el dueño del salón, yo tengo que persistir esa información y tengo que decir a lo que tenía, agregarle o grabarme lo que tenía más lo que agregué, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que se planteó este punto que dice que al salir del programa hay que grabar nuevamente los archivos de reserva. Entonces, si ustedes se notan, la opción 0 dice fin del programa. Pero antes de hacer el fin del programa, lo que yo tengo que decir es que tengo que grabar el arreglo. ¿Y qué es lo que tengo que pasar? El arreglo que quiero grabar. Reservas. Esa función está acá en mi manejador de archivos. Y vamos a hacer el vertical como les gusta a ustedes. Noten que aquí en el main, ¿sí? Grabar arreglo lo tengo acá, pero me faltó pasarle el parámetro de el vector. Entonces, eh, la forma más sencilla y directa de hacer esto es, de nuevo, voy a abrir el archivo, voy a abrir un archivo. Es decir, voy a hacer open, ¿sí? Pero ¿qué open voy a hacer? De reservas.csv. Lo que tengo que decidir ahora es el modo en que lo voy a abrir. Yo no lo puedo abrir en modo R porque lo que quiero hacer es grabar, ¿sí? Lo que me queda es o W o A. Si yo abro en A, ¿sí? Y lo grabo, el archivo me va a mantener la información que tenía, es decir, parte de la información que ya está en este arreglo. Con lo cual, si yo genero la grabación en modo A, lo que ya tenía el archivo se me va a poder grabar dos veces, ¿sí? Lo que tenía en el archivo original más lo que le pasé al vector y le volví a pasar al archivo. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Entonces, lo que a mí me conviene es no tener información duplicada, porque en definitiva información duplicada es información errónea. ¿Sí? Imagínate, yo tengo mi archivo, suponete que yo tengo en mi archivo grabado estos números. 2, 4, 5, 6. Diego. Los cargué a un arreglo, con lo cual mi vector va a tener 3, 4, 5, 6. Ahora, yo hice operaciones de append al arreglo y de repente mi arreglo ahora es 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Si vos te fijas, este es mi archivo, ¿sí? Este es mi archivo. Ahora, si yo quiero pasar de vuelta al archivo, ¿sí? Si quiero pasar la información al archivo de B, ¿sí? Si yo lo hago en modo append, mi resultado sería esto, que ya estaba en el archivo, porque cargué con eso el arreglo, más esto, que es el arreglo que yo estuve trabajando en memoria. Si te fijas, esto está duplicado. Y la duplicación es mala, es errónea. No puedes duplicar la información que vos quieras persistir. La idea es que siempre tu información sea única. Entonces, si vos lo abrís en modo A, este sería tu resultado, ¿sí? Esto es en el modo AT. Con lo cual vos tendrías reservas duplicadas y reduplicaría la cantidad de plata que supuestamente vas a decir que vas a cobrar. En cambio, si yo lo abro en el otro modo, el modo W, ¿sí? Mi resultado, ¿sí? Sería lo que ya tenía mi archivo más lo que yo agregué en memoria, ¿sí? Entonces yo acá no tengo duplicación, ¿sí? Lo que tenía mi archivo originalmente más lo que yo agregué en memoria, ¿sí? Entonces el formato es correcto, sería WT. ¿Se entiende, verdad? ¿Caímos, Diego, entonces? Entonces, una vez que yo abrí el modo WT, lo próximo que yo tengo que hacer es agarrar y decir, bueno, por cada reserva o por cada elemento, acá lo vamos a hacer más genérico en el vector,
eventualmente voy a tener que hacer un write de ese elemento. La cuestión está en que este elemento no es una cadena de texto, no es una cadena de texto, es un registro. Para eso, lo que yo tengo que hacer es convertir este registro en una cadena de texto. Es decir, el paso inverso de lo que yo hice en la lectura. Si ustedes se fijan, yo en la lectura, ¿sí?, convertí una línea de texto, ¿sí?, convertí una línea de texto en un registro. Ahora, lo que tengo que hacer yo para poder grabar es el paso inverso. Es decir, convertir un registro en una línea de formato tal que me lo permita grabar en el archivo CSV. Es por eso que yo usé este formato. Tengo separado por comas y el barra en el final, y después digo cada uno de los campos del registro se van a guardar en la base de datos, en el archivo. Entonces, noten, lo primero que hay que notar es que el orden en que yo voy a grabar es exactamente el mismo orden en que yo voy a leer. Yo no puedo grabar en un orden distinto al cual tengo pensado leerlo, porque si hago eso, la interpretación que va a hacer esta función se va al demonio y me va a dar errores de parseo. ¿Qué significa? Que si por algún criterio yo grabé la edad, o digo que voy a grabar en la edad primero en el número de reserva, si yo intercambio estos campos, ¿sí?, cuando llegue a este punto de querer convertir en entero una string, me va a dar un error. ¿Sí? Eso es muy importante que tengan presente. Cuando ustedes van a grabar la información en un archivo de texto, el orden en que grabaron, el orden en que van a grabar, determina el orden en que ustedes van a tener que leer. Siempre. ¿Sí? El orden en que yo voy a grabar determina, sí, ese es el tren, para que vean. Sí, les podría mostrar cómo están los vagones estacionados enfrente de mi cara, pero déjenlo ahí. El orden en que yo grabé, ¿sí?, el orden en que yo grabé es el orden en el que yo voy a leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me escucha, Marce? Sí, sí, estábamos concentrados al tren. No, Sí, no, que me mentira, hizo se un escucha ruidito, perfecto. Está bien. me hizo un ruido el Se escucha headset y perfecto. me hizo un No, ruido se el escucha headset. perfecto. No, se escucha perfecto. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo con esto, muchachos? ¿Se entiende por qué yo tengo que grabar en el mismo orden en que yo voy a leer? ¿Sí? Bien. Esa es la ventaja que tiene la serialización. Si yo voy a serializar con los archivos binarios, como yo veo, vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene, yo no me tengo que preocupar en los órdenes, el orden en que grabo para poder leer, porque en realidad la serialización resuelve eso por mí, ¿sí? Por eso es tan potente, por eso es tan bonito de usar. Pero acá estamos usando archivos de texto y esa ventaja no la tenemos, con lo cual nosotros somos responsables de cómo grabamos y leemos la información en el archivo. Una vez que yo terminé de grabar todos los elementos, lo próximo que yo voy a hacer es cerrar el archivo, la comunicación entre el archivo y el programa, ¿sí? Y con eso, ¿sí?, tendría hecha la grabación, ¿sí?, la persistencia de lo que yo trabajé en memoria respecto de las reservas. Si yo vengo y ejecuto este programa ahora, ¿sí?, y supónganse que yo le digo que me muestre, que me agregue una nueva reserva, y supónganse que yo le voy a poner ese número, así como está, voy a decir que voy a cumplir años yo, y como yo cumplo años yo, voy a cumplir 12 años porque soy un puber, ¿sí? Que mi tipo de servicio voy al all-in, hago el tipo premium, que a mí me quieren muchísimo, por lo tanto yo voy a tener unos 40 invitados, ¿sí? Y el monto a abonar a ese monto, ¿sí?
si ustedes se fijan, ¿sí? Yo generé mi reserva. ¿Cómo me doy cuenta si mi reserva está generada? Y porque puedo agarrar y decir, bueno, mostrame el arreglo que yo genere, cómo quedó el arreglo. Entonces, si yo quiero venir y mostrar ahora el arreglo, ¿sí? Yo acá estoy, ¿sí? Acá estoy yo. Un poco desalineado, pero estoy, ¿sí? Si yo eligiera ahora salir, ¿sí? Y no hubiera hecho el proceso de grabación, mi reserva no estaría generada y yo no podría festejar mi cumpleaños. Pero como el programa prevé que el usuario de este programa no pierda la información que se generó en memoria, yo cuando decida salir, el proceso me va a cambiar, me va a grabar la información. Entonces, si yo vengo acá a mi archivo reservas.csv, ¿sí? Y voy al final, persistir la información de tal manera que si yo vuelvo a ejecutar mi programa y muestro el arreglo ahora, ¿sí? Yo voy a estar en memoria cargado y el usuario de mi programa no perdió mi reserva. Yo voy a poder festejar el cumpleaños sin ningún tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Tal vez podrías, porque algunos chicos no llegan a ver el contenido del archivo de reservas, ya que quedan un minutito, ¿podrías descargarlo de nuevo, repetirles cómo descargarlo para cuando lo sí, practiquen en su casa? sí, pero claro. Entonces, para tenerlo acá, para descargarlo, la cátedra hizo esto como un link. Entonces, yo le pego al link y si ustedes se fijan, me va a decir guardar, ¿sí? Eh, yo elegí donde está mi proyecto, o sea, yo elegí donde están todos mis proyectos de Python, elegí el nombre del proyecto que yo hice ahora, ¿sí? Y ahí guardé mi archivo. Cuando ustedes lo graban en la carpeta y ahora en el Python, automáticamente les va a aparecer el archivo y ya lo van a poder abrir. Como es un archivo de texto, por más que sea CSV, ¿sí? Como un archivo de formato, lo van a poder ver de ambas formas. Y si ustedes se fijan, este archivo tiene información, toda la información que más menos la que yo cargué en la memoria. Y ahí lo pueden comparar.